Hoy nos abocaremos a la causa de la masacre de Napalpí. La misma fue iniciada en el año 2004 por los doctores Carlos Alberto Díaz Wechselmann y Julio César García. Sucedió hace 96 años y es conocida como la masacre de Napalpí del 19 de julio del 19 de julio de 1924 contra dos pueblos indígenas, Com y Mocoví, en el paraje La Guará, producida por fuerzas de la Policía Nacional de Territorios en jurisdicción de Napalpí, en el entonces Territorio Nacional del Chaco, hoy Provincia del Chaco, tramitación judicial de tipo reparatoria que llevó casi 16 años. El 14 de septiembre de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia Chaco dictó un fallo sin precedentes o escasos precedentes, una sentencia de primera instancia, haciendo lugar a las demandas de indemnización de daños, perjuicios y daño moral, condenando al Estado Nacional Argentino a favor del pueblo Com. Tanto en Rincón Bomba como en Napalpí estamos ante fallos inéditos, novedosos, que sientan jurisprudencia, doctrina judicial, no solo en la República Argentina, sino en toda América. En esta oportunidad nos acompañan como panelista el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, el doctor Daniel Roberto Escalante, el primer abogado del pueblo Com, el doctor Carlos Díaz Wechselmann, asesinante de la causa, el doctor Julio César García, abogado patrocinante de la causa, dirigente Com, y Gidio García, presidente del Comité de Prevención de la Tortura. También tenemos a Mario Fernández, miembro del pueblo Com, docente y escritor, el doctor Daniel Rafecas, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3 de Capital Federal. Bueno, así que estos son nuestros panelistas del día de hoy. Tenemos al doctor Raúl Zaffaroni, Cataneo. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Ante todo, muchísimas gracias por el gusto de poder participar en este conversatorio y justamente de poder participar con motivo de estas sentencias que creo que efectivamente marcan un rumbo y con consecuencias que quizá en la vida nuestra no veamos todas, pero naturalmente en el curso futuro de la historia van a ser pioneras. El problema de los problemas de marginación, de olvido, de subestimación de nuestros pueblos originarios cunden desde Estados Unidos hasta la Antártida, hasta Ushuaia. Es decir, en mayor o en menor medida, nuestra historia, Hegel dice que comenzaron cuando llegaron ellos. No, cuando llegaron ellos comenzó el drama. Comenzó el drama de 5 siglos de resistencia. 5 siglos de genocidio, de casi exterminio de nuestra población originaria. Ahora que estamos en una época de pandemia, gran parte del exterminio fue por contaminación.
Los colonizadores habían domesticado animales domésticos que les habían transmitido epizotías, transmitieron esas epizotías a nuestros originarios que, por no tener esos animales domésticos en nuestra región, carecían de las suficientes defensas o anticuerpos. Y entre esas epizotías, la explotación despiadada, el sistema de entrega para que supuestamente los hicieran buenos cristianos, las encomiendas, esa terrible explotación, a eso se sumó otro crimen de lesa humanidad, que fue el transporte esclavista, y volvieron y empezaron las resistencias de nuestros pueblos. El derecho del siglo XX se encontró con una realidad que fue montada después de haber puesto fin al colonialismo originario, cuando todas nuestras minorías, todas las minorías a lo largo, minorías oligárquicas a lo largo y a lo ancho de América Latina, se hicieron cargo en el neocolonialismo de una ideología totalmente racista, burdamente materialista, reduccionista biológica, ideología oficial del imperialismo británico en aquel momento, el spencerianismo famoso, una fábula generada por un grosero ingeniero de ferrocarriles como era Spencer, que logró combinar una serie de cosas raras. Y entonces tuvimos constituciones formalmente liberales y realidades cuasi feudales. No feudales porque el feudalismo era un fenómeno europeo, en algún sentido mucho peor que feudal. Por lo menos los vasallos feudales tenían garantía de conservación de la vida y de condiciones de vida por parte de los señores. Aquí ni siquiera era eso. Eso fue continuación de la misma opresión del colonialismo originario, con otro discurso, no con un discurso teológico, teocrático, sino con un discurso biologista directamente, de inferioridad racial, etcétera, que se manifestó incluso en nuestros códigos. No en la Argentina, pero el código Maurtua para el Perú, y estoy hablando del siglo XX, el código Banzer para Bolivia, consideraba a los indígenas inimputables. Es decir, incapaces psíquicos por inferioridad psíquica directamente. Así era como nuestras leyes del siglo pasado, no estoy hablando de la época de los conquistadores, no estoy hablando de la época de Cortés, estoy hablando del siglo XX. Textos que vigoraron en el siglo XX hasta avanzado el siglo, realmente. Se llegó a discutir cuando se hacía un código penal tipo por los años 60, la conveniencia de dejar o sacar esto, tratarlo de otra manera, etc. Hoy estamos viviendo una época distinta. La solución para esa marginación, ese abandono, esa humillación, esa agresión a nuestras culturas y pueblos originarios ha dado lugar a pensar en constituciones que admitan pluralidad de sistemas jurídicos. La pluralidad de sistemas jurídicos, ¿qué significa? Significa que haya un sistema diferente y que los pueblos originarios puedan administrarse conforme a su derecho ancestral, a su derecho consuetudinario. El reconocimiento de esto que para algunos
lamentablemente es motivo de serias críticas, como si fuese algo inadmisible, que el derecho tiene que ser uno, el sistema jurídico tiene que ser uno para todo el Estado, cosas por el estilo. Es falso. Tan falso es, que nuestros colonizadores, mucho antes de emprender su colonialismo, tuvieron sistemas jurídicos plurales. Esta lengua castellana que hablamos se fija como lengua con un código, con un libro de derecho, con un código, que fue el fuero juzgo. ¿Qué era el fuero juzgo? O el liber iudiciorum, o la lex visigotorum. España había sido colonizada por los romanos. Llegaron los visigodos. ¿Y qué pasó? Se hizo un código, que fue el fuero juzgo, para los visigodos, y los romanos, los de cultura romana, seguían manejándose con el derecho romano. Y eso pasó en la tierra de los colonizadores. Hoy no nos extrañemos. Mucho después, bueno, ha habido códigos en América Latina que después de la independencia, algunos primeros códigos, los otros ya no, que reconocían también que no tenían vigencia respecto de los pueblos originarios. Algunos códigos centroamericanos, el código Guatemala, Nicaragua, en los primeros años de la independencia. Después ya eso se terminó. Hoy estamos llegando a esa solución. Y estamos llegando al respeto a las culturas diferenciadas, a nuestras culturas originarias, porque bueno, donde hay una comunidad, donde hay autoridades de la comunidad, donde hay una organización comunitaria, funciona el derecho consuetudinario en los países que lo han establecido. Donde no, bueno, no son reducciones, son comunidades. El originario puede salir de su comunidad y puede ir a la ciudad, de la misma manera que cualquiera de nosotros puede salir de su país y ir a otro. Bueno, dentro del propio país, cuando hay sistemas y si comete algún delito en la otra cultura, bueno, ¿qué hacemos? Obviamente que considerarlo inimputable hoy ya sabemos que es una monstruosidad. El originario tiene tantas neuronas como tengo yo, más. De ahora de viejo las he perdido unas cuantas. No es esa la cuestión. Sino que reconocemos también, y he logrado hace años que el Código Penal del Perú prevea un error de prohibición también por culturalmente condicionado. No se me puede obligar a mí a introyectar las pautas de otra cultura y tampoco se le puede obligar a otro a introyectar las pautas de la mía. Hay pautas que hasta cierto punto son exigibles, hay otras que no se pueden exigir. Esta solución jurídica, por supuesto, es una solución para ir resolviendo, ir remendando todas las atrocidades que se cometieron a lo largo de estos 5 siglos de colonización. Atrocidades que quiero aclarar un poco, los próceres de nuestra independencia no las cometieron. Los próceres de nuestra independencia, San Martín, Castelli, Moreno, pensaban de otra manera. Pero luego vinieron nuestras repúblicas oligárquicas en la región, que adoptaron esa ideología racista a la que me refería hace un momento y fueron pasando esas cosas. Ahora llegamos a 2 sentencias donde con toda claridad se hace lugar a reparaciones civiles.
Y sí, efectivamente, nosotros tenemos incorporada a nuestra Constitución, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, conforme a la Convención Internacional, que fue ratificada por nuestro Congreso en 1995 por la Ley 24.584, pero que fue incorporada a la Constitución, en el inciso 22 del artículo 75, en el año 2003 por la Ley 25.778. Si son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, cabe pensar que son imprescriptibles también las reparaciones que emergen de esos delitos. Este principio es de altísima significación, no solo presente, sino para el futuro y para algún futuro un poco mejor de la humanidad, cuando el mundo atempere un poco esto de norte y sur, ¿no? La verdad que se podría llegar a sostener, bueno, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no puede regir retroactivamente, porque la ley penal más gravosa rige para el futuro, no para el pasado. Se podría contraargumentar diciendo, bueno, pero es una ley procesal, y eso, la retroactividad o irretroactividad es una cuestión de ley penal. Eso en el derecho argentino no creo que sea viable. No. Nuestro derecho habla de ley anterior, fundado en ley anterior al hecho de la causa, de modo que está hablando también de derecho procesal. Y creería que en el derecho procesal, también cuando una disposición es más gravosa para un procesado, tiene que funcionar el principio de irretroactividad. Pero hay una cosita que llama la atención en esto, y ¿por qué no tendría que funcionar? ¿En función de qué derecho? ¿En función de qué derecho nosotros estamos desconociéndole este derecho de reparación a los pueblos originarios? Este es el grave problema. Ustedes saben que Kelsen hablaba de la norma fundamental, de la Grundnorm, ¿no? Es decir, todas las normas apelan a una norma fundamental básica. Es como si todo el sistema jurídico estuviese colgado, como una rista de salchichas o de chorizo, estuviese colgado de una norma básica, una Grundnorm. Es aquella en que alguno fundó el derecho. Alguien que se declaró constituyente, originario. Sí. Pero cuando dejamos la forma de la Grundnorm, y nos vamos a ver históricamente qué es cada Grundnorm, nuestro derecho estaría fundado en la conquista. Y queda en poca duda que la conquista haya sido un genocidio. Entonces, ¿la Grundnorm es un genocidio? Bueno, pasaron muchos años, siglos, sí, pero los siglos convierten. El tiempo es capaz de convertir un genocidio en el fundamento básico de todo el derecho. Caramba, linda pregunta. Hay un solo país en el mundo que, bueno, a través de algo medio, no sé si inventado, medio mitológico, podría eludir esta pregunta y esta encrucijada de la racionalidad jurídica. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tienen por fundamento de su derecho, incluso de su derecho constitucional ahora, un tratado medio mitológico. Supuestamente los colonizadores que llegaron a New Zealand
celebraron un tratado, Waitangi, con, así se llama, con los originarios. Y en función de ese tratado con los originarios, ellos fundan todo su derecho constitucional. Nosotros no tenemos ningún Waitangi. Nosotros tenemos puramente la conquista. Es decir, tenemos el genocidio. Es un crimen de lesa humanidad como fundamento, como norma básica, norma fundamental, Grundnorm de todo nuestro orden jurídico. Podemos invocar ese orden jurídico que tiene ese fundamento para negar el derecho, la retroactividad y el derecho de reparación a nuestros originarios. Buena pregunta. Muchas veces he dicho que el derecho se va a reafirmar en el mundo en serio no solo cuando haya un tribunal penal internacional que para crímenes de lesa humanidad, que es necesario, sino cuando haya un tribunal civil internacional. Y estas sentencias abren el camino. Imprescriptible es el crimen de lesa humanidad, imprescriptible es también la reparación civil inherente al crimen de lesa humanidad. Y algún día, cuando la distancia entre norte y sur, que no es una distancia puramente geográfica, se acorte y el mundo quiera pacificarse, hay unas cuantas reparaciones que tendríamos que exigirle a los que nos colonizaron. Queda abierto el camino, es un camino que largo, vuelvo a repetir, quizá no lo veamos nosotros en nuestras vidas, pero lo felicito por las dos sentencias, porque son pioneras en este sentido. Es decir, la perspectiva para un mundo futuro, para un mundo más armónico, para un mundo donde se respeten la dignidad humana, es decir, básicamente los derechos humanos, y por ende el derecho a la igualdad, que no es igualación. Claro. La igualación es la antípoda del derecho a la igualdad. La peor agresión al derecho a la igualdad sería la reproducción, la clonación, ¿no? No, el derecho a la igualdad es el derecho a ser diferente y por ende el derecho a respetar las culturas diferentes. Y mucho más cuando esas culturas diferentes han sido oprimidas durante siglos. Se les ha querido destruir sus cosmovisiones, destruir sus tradiciones, destruir sus mores, sus pautas de interacción. Y eran muy fuertes porque han resistido 5 siglos de destrucción. Esto que se abre algún día va a permitir reclamarle reparaciones a los colonizadores de siglos pasados. Tardaremos, por supuesto, se va a demorar, pero es un primer paso en el reconocimiento jurisdiccional. Espero que nuestros tribunales supremos no se equivoquen y que ratifiquen este criterio y que encaucen nuestra jurisprudencia en este sentido. De cualquier manera, hay un derecho que está más allá, no más allá del derecho escrito, creo que más allá del derecho escrito no hay nada. Hay reclamos, hay política, hay derechos que se reclaman, hay otra cosa. Pero en el planteo jurídico, no, hay algo que falla en nuestra Grundnorm. Ese es el gran problema. La legitimidad de todo nuestro derecho pretende fundarse en un genocidio, y eso no es admisible. Y esto es derecho positivo, por supuesto. No me voy a ningún derecho natural, es derecho positivo. Y el derecho positivo no puede ser autocontradictorio.
y menos autocontradictorio en ese nivel, en el nivel básico, en el nivel de su propia legitimidad. De modo que sí tiene que reconocer. Tiene que reconocer, para considerarse legítimo desde un punto de vista racional y humano, tiene que reconocer la reparación que corresponde a su acto fundacional, a su Grundnorm. Bueno, muchísimas gracias y mis felicitaciones a quienes han llevado adelante estas dos causas con tanto éxito, y les garantizo que en el futuro abren un camino que va a ser recordado, un camino pionero en la jurisprudencia y en el orden jurídico nuestro y continental. Y más allá del continental, porque no se olviden de ninguna manera que el neocolonialismo ya, no el colonialismo originario, sino el neocolonialismo, practicó terribles genocidios en el continente africano. De modo que trasciende no solo nuestro país, no solo la región, donde tiene enorme importancia por el drama de nuestros pueblos originarios, el drama que vienen sufriendo de 5 siglos, sino que también en el continente africano, y basta recordar genocidios tan brutales como el de Leopoldo II en el Congo, pero no el único, por supuesto, el de los hereros con el Imperio Alemán, etc. Es decir, estas sentencias tienen de alguna manera valor universal. Bueno, muchísimas gracias. Y esta voz no podemos perder, así como los que vienen detrás nuestros. Esta voz tiene que levantar para que nunca más un hecho de tan aberrante cometió el Estado Nacional y el Estado Provincial. Porque nada que ocultar en estos tiempos, todo, porque la sangre misma de los que fueron masacrados, acribillados, cortando sus cabezas, esta sangre hoy en día está conectado con los vientos, los 4 puntos cardinales de nuestro suelo, nuestro territorio. Y la misma razón, mientras que haya vida en cada uno de nosotros, lo que queremos y lo que amamos nuestra tierra, lo que queremos nuestro territorio, lo que cuidamos nuestros recursos naturales, hoy nuestra voz hace resonar a través de estos medios. Hermano y hermana, amigo, estudiante, tenga por presente esto, que los pueblos indígenas nunca hemos sido alzados en armas. En ese momento, si hubiese tenido algún, digamos, un pretexto de que al menos se estaban preparando como una élite de fuerza o una élite de violencia o una élite de provocar a la social. No, estaban reclamando que le daban de comer para eso, para poder sobrevivir, porque venían de todas partes los hermanos indígenas, en el lugar justamente donde llamó el Estado Nacional la reducción. Y finalmente, bueno, se cometió estos hechos tan aberrantes que nunca en nuestra memoria puede borrar. ¿Por qué? Porque tenemos contacto espiritual con los 4 vientos de puntos cardinales y que mientras que haya vida corre nuestras venas corre, digamos, sinsabores de pensamiento y sinsabores digamos, de estar bien. Nosotros no podemos estar bien si no hay justicia, si no hay memoria, si no hay justicia para los pueblos indígenas. Hermanos y hermanas, hoy estudiantes, abogados del derecho, no somos rencorosos, no somos un pueblo rencoroso. Jamás hemos sido un rencoroso, siempre fuimos un pueblo pacífico, siempre fuimos un pueblo que levantamos nuestra bandera de lucha en son, digamos, del diálogo profundo, en el diálogo en serio, en el diálogo real, en un diálogo pacífico. Jamás interrumpimos la paz, jamás hemos intentado ni siquiera alzarnos en armas. Nosotros los pueblos indígenas tratamos, así como tratamos la naturaleza, tratamos también la vida, tratamos también a los seres humanos. Somos un pueblo
distinto, tal vez no mejor, pero distinto. Tenemos nuestra propia política, nuestro propio enfoque ideológico y político en esto, y en esta ocasión ayudar al Estado para encontrar una política de Estado para que en la provincia del Chaco y nuestro país sea plurinacional o pluriprovincial, para que haya un solo entender en búsqueda de la paz, de la tranquilidad, en búsqueda del trabajo, en búsqueda de armonía entre ciudadanos, indígenas o no indígenas. Estos conceptos donde damos nosotros en castellano, tal vez en nuestras palabras decimos, vamos a plantar un nuevo día en este momento para que haya paz, para que haya tranquilidad, que haya fuente de trabajo y que los niños y que las niñas no sufran, que los niños y las niñas tengan el pan de cada día, que los niños nunca más un niño sufriendo de hambre. Esta pobreza, el combate de la pobreza de cada día es una resistencia de los pueblos indígenas y un país que tenemos muy rico, y acá lo que falta es una política de Estado serio. Y nosotros los pueblos indígenas queremos aportar, permítanos aportar todo el empeño y lo que sabemos. Somos custodio directo de la madre tierra, esta madre que nos cobija, esta madre que nos da el pan de todos los días. Hermanos y hermanas, le pido este día o el tributo de estos hombres, tanto el hermano Pedro Maidana como Pablito, de allá de Formosa. Estos hombres dieron su vida, dieron lo único que tenían, no tenían armas, tenían su propia vida. La única arma de ellos era su vida para defender el pan de cada día, para defender el bienestar de su pueblo, para custodiar a la población indígena, para custodiar, digamos, a los niños y ancianos. Hermanos y hermanas, muy conmocionado y conmovido y mucha responsabilidad. Así, hermanos, gracias por darnos esta oportunidad y estoy a la entera disposición cada uno de ustedes. Ñachec, adelantamos el amanecer para ver un nuevo y bello día. Muchas gracias. Ñachec. Lamentablemente el hermano Menegildo López en el día de ayer ha perdido a una querida hermana, ha fallecido su hermana, por lo tanto no pudo estar presente en este evento. Teniendo en cuenta en los inicios de esta demanda, el 23 de septiembre del año 2004, la Asociación Comunitaria La Matanza, esta asociación que fue constituida el 10 de mayo de 1984 con una personería jurídica otorgada el 12 de septiembre de 1985, resuelven por acta y atento a lo conversado en su momento con autoridades del IDACH, en la cual se encontraba presidida por el hermano Hermenegildo López. Como presidente de la asociación se encontraba un tío directo de nombre Concepción Notagay, quien fue elegido por asamblea el 30 de mayo del año 2003. En este momento, en este acto, se realiza la entrega o el poder a los abogados que darán inicio a esta demanda. ¿Quién hoy estaría pensando que después de 16 años tenemos una sentencia favorable, esperando también que la Corte Suprema también continúe por esta senda? La verdad que es muy emocionante estar presente en este momento y estar en este conversatorio tratando acerca de esta sentencia favorable, y creo que llegó el momento también para los pueblos indígenas en lo que respecta a la memoria de verdad y justicia, también teniendo en cuenta que este hecho acaecido fue una de las primeras protestas laborales y hoy hacemos un lineamiento. Los pueblos indígenas todavía continúan con la precarización laboral. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Porque Ajá, el sonido acá está complicado. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Ajá. Isabel, Elizabeth, Idio, Doctor Escalante. La verdad que este tema siempre dije que toca sentimientos muy profundos en nuestros pueblos, nuestras comunidades.
Napalpí es un hecho que marcó muy cerca en la vida de nuestra colonia, nuestro pueblo acá en Napalpí, en Colonia Chaco. Y como decían hoy, hemos trabajado sobre el tema. Yo tengo hace ya 22, 23 años que vengo trabajando sobre el tema, y escuché desde niño el relato de lo que fue la masacre, y pusimos en principio un libro, La Voz de la Sangre, porque yo, escuchando a mi abuela siempre, me decía, no callarán la voz de Machado, de Guadenag, ni de como ella, Chandrabay, hasta el día que no se haga justicia. Ellos murieron pidiendo mejor trato y prefirieron morir de pie a pesar de todo lo que habían hecho. Ellos mantuvieron firme su dignidad humana de poder seguir la lucha y el reclamo por trato justo. Y gracias hoy que por primera vez se está hablando jurídicamente de una sentencia favorable a nuestros pueblos. Muchas veces he escuchado llenarse la boca, a veces hablando de nuestros pueblos y de la reparación histórica. Y bueno, muchas veces yo también he dicho que la verdadera reparación histórica va a ser el día que se efectivicen los derechos que tenemos como pueblo. Y la reparación histórica tiene que ver también con lo económico, y más allá de lo social. Porque esto que pasó en nuestra comunidad ha pasado en toda América, y no solamente con el pueblo Com, sino con todos los pueblos originarios de nuestra Sudamérica. Sufrimos las peores masacres, y creo que por primera vez va a haber una reparación y va a generar un precedente importante hacia los otros pueblos, así como los hermanos Mocoví, los hermanos Huichí y otros pueblos de nuestra provincia y de nuestra Argentina. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto y soy presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Quiero saludar y felicitar esta reunión que van a tener recordando el genocidio indígena. Si bien nosotros trabajamos en otras épocas y con otro genocidio, el primer afectado fue el originario, el habitante que más derechos tenía a ocupar el territorio como fundador de los mismos. Y ese genocidio indígena era justamente para descalificarlos, robarles sus bienes, sus tierras, sus costumbres y humillarlos. Hoy lo tenemos claro, hoy sabemos lo que tenemos que hacer y defender. De manera que acompaño a esta reunión de todo corazón, como abuela, como argentina, para que claramente entendamos que tenemos que respetar al habitante originario por sus derechos y compartir con ellos todos los bienes de nuestro país. Somos hermanos y como tales les deseo lo mejor. La palabra también al doctor Julio, al doctor, al doctor también, que se encuentra Carlos Díaz Beckelman, así que bueno, adelante. Buenas tardes a todas y todos.
agradecerles por el tiempo, la presencia. Particularmente veo ahí en la pantalla al doctor Daniel Rafecas. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por la paciencia y la predisposición. Conmovido también por esa introducción, ese zambullón del doctor Eugenio Zaffaroni en lo que es el genocidio en una perspectiva humanista, con la valoración de los fallos, que me parece muy importante. Me parece muy importante haber remarcado que esto es el comienzo y ojalá que todos lo podamos entender y sostener en el tiempo como una conquista y una lucha colectiva. No sé, Carlos. Sí, hago mías las palabras introductorias tuyas y yo quisiera comenzar con un hecho fundamental que dio comienzo a esta causa, como fue el consentimiento de toda la comunidad de nuestros pueblos originarios del Chaco, el consentimiento informado para iniciar esta causa, con una iniciativa que partió del Instituto del Aborigen Chaqueño, del EDACH, que, como sabemos, una institución creada por Ley 3258 de la provincia del Chaco, que se reunió en asamblea en ese año 2003 para determinar si iban a comenzar por primera vez en su historia una acción reparadora y de reconocimiento del genocidio que habían sufrido en el año 1924. Esa asamblea fue presidida por quien entonces era el presidente del IDACH. Estaban presentes también asimismo los vocales titulares de los 3 pueblos originarios que conformaban los originarios de la provincia del Chaco. Ahí estuvo Rogelio Parrillas y Juan Rivero por los Huichí, por los Mocoy estuvieron Anselmo Salteño y Juan Carlos Martínez, y por el pueblo Con estaba Carlos Arabia y Néstor Matías. Allí se informó sobre los alcances de una acción colectiva de esta circunstancia. Acción colectiva que la jurisprudencia de la época, estamos hablando de los años 2003-2004, era escasa sobre los reclamos denominados de clase y se estableció que tenía que estar en cabeza de una de las comunidades que conformaban todo el espectro de los pueblos originarios del Chaco. Por una cuestión procesal, que en su momento lo decidimos técnicamente con el doctor García, establecimos que iba a estar en cabeza de la Asociación Comunitaria La Matanza. Y de acuerdo a, nos habían informado, la tradición establecía de que se había conformado antes de que tengan la personería jurídica en el año 86, se había conformado por aquellos descendientes de los sobrevivientes de la masacre, de los pocos sobrevivientes de la masacre. Es así entonces que además del directorio en pleno del IDACH, 46 comunidades que estuvieron presentes dieron el consentimiento para iniciar esta acción. Pienso que eso ha sido muy importante porque esto se mantuvo en el tiempo, inclusive después se va a referir a esto también Julio. Te pido el hecho de que cuando se presenta la demanda, la misma fue suscrita no solo por los profesionales abogados, sino también por Hermenegildo López, por el IDACH, Alfredo José, presidente de la Asociación Comunitaria Napalpí, que tuvo un rol muy importante en todo lo que fue
la parte previa y después durante la tramitación del juicio, mientras él estuvo al frente de esa comunidad. Bueno, ahí yo quiero hacer dos aportes. Cuando yo no me acuerdo si era enero del 2004, enero del 2005, en los diarios de la provincia de Chaco, me acuerdo bien que volvía de vacaciones, leo en la tapa del diario de mayor circulación en la provincia que se había iniciado una acción judicial. Y mi conmoción era doble. ¿Pero por qué? Porque yo era hasta ese momento el abogado de la Asociación Comunitaria Colonia Aborigen Chaco. Es más, en las cuestiones de tierra sigo teniendo la representación de la Asociación Comunitaria Colonia Aborigen Chaco, por un reclamo de tierras que permanece en la actualidad referido a 2.500 hectáreas, de aquellas 22.500 hectáreas que se habían reconocido en cabeza del pueblo Toba. Fíjense que no habla de asociación, sino del pueblo Toba, ese es el colectivo. Eso era lo primero. Y en segundo lugar, porque yo conocía el hecho, que en silencio me lo habían contado varios dirigentes, referentes indígenas, no solo de la zona de Colonia Aborigen Chaco, donde estaba latente eso, sino dirigentes indígenas con los cuales yo participé en un proceso que se llamaba el Proceso de Participación Indígena en el año 96, y también conocía por algo, y en eso me pareció muy importante como lo destacó Egidio, que es la prédica constante y la bandera que siempre llevó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en aquel entonces, primero en la legislatura provincial y después a nivel nacional, Claudio Ramiro Mendoza. Nos acordábamos con Egidio que hacíamos unas pequeñas marchitas en la plaza en aquellos tiempos en memoria de los caídos y de los asesinados en Napalpí. Así que era algo que yo tenía muy latente, muy presente. Yo no lo conocía a Carlos Díaz, me acerqué a Carlos Díaz, nos pusimos a hablar con los reparos comprensibles, porque quienes ejercemos la profesión sabemos que este tipo de causas y las causas en donde hay cuestiones dinerarias ocasionan demasiados voluntarios, por ahí aparecen esos voluntarios, con mucho cuidado, que a mí me causaba mucha gracia en lo personal. Carlos Díaz me permitió ver la demanda. Y nosotros, yo era parte de un equipo de abogados donde teníamos dos procesos de formación. Un proceso de formación muy técnico y otro proceso de formación que tenía que ver con lo intercultural, lo antropológico, el conocimiento, el dato antropológico. Así que para mí, en la demanda, lo que yo fui a ver era de qué se trataba, y es una demanda de derecho colectivo, por dos cuestiones. En principio, porque representa a un todo, legitimado con la herramienta que teníamos en ese momento. Esa herramienta que teníamos eran las asociaciones civiles. Hoy ya podemos hablar de comunidades, de organizaciones, e incluso el sistema, cada vez que le planteamos una cuestión de organización o de reconocimiento de comunidades, cruje el sistema jurídico y el sistema político, y si no entra en un juzgado adecuado, muchas veces las comunidades no son vistas como sujetos jurídicos, que es lo que pasó en Napalpí, en el primer fallo de la doctora Nirenberger. Digo, ese dato técnico es un dato que está ahí y que permanece ahí, muy consolidado, muy fuerte, pero una asociación comunitaria que era lo que permitía la ley nacional y la ley provincial de asociaciones civiles, que era la única manera que el sistema veía a las comunidades o a las organizaciones indígenas. Y había, en eso, a nosotros nunca se nos había planteado la necesidad de reparar, que el sistema viera la lesión, la afectación, que de manera evidente y que muchas veces desde la solidaridad o de la comprensión personal se tiene hacia los pueblos indígenas, pero no como acto de justicia, no como acto de reparación. Bueno, eso era la demanda, eso era el comienzo de la demanda. Y lo otro, el dato que uno siempre busca en estas cuestiones, tiene que ver con algo que planteaba Carlos, que es la consulta, si habían existido
o existían antecedentes en la demanda referidos a la participación de los pueblos indígenas, y de hecho uno veía eso de la convocatoria del IDAT, creo que hay incluso fotos, también de la asociación comunitaria, las actas de asamblea, también las decisiones que se habían tomado para la confección de los poderes, también esto fue ratificado después por Orlando Charole cuando él ingresa como presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño. Digo, en general, la causa se fue consolidando en el tiempo. Hay otro elemento que yo no lo vi en su momento, pero que es un dato importante y que está, y que todos sabemos que está ausente en esta demanda, que es la presencia del pueblo mocoví, pero en términos de demandar. Digo, ese dato que aparece tan nítido ahora, no aparecía en ese momento, al menos en la información, no tenía contundencia como para plantearlo. Era un dato que estaba, pero no con la contundencia que hoy está. Han pasado 16 años y se fueron generando profusa bibliografía, investigaciones. Como dicen siempre, con el diario del día lunes, uno puede ver algunas cosas que en su momento no se vieron. Absolutamente de acuerdo. Pero en ese momento, ese dato jurídico, humano, no lo habíamos visibilizado. Y lo otro que me parece importante remarcar, todo lo que tiene que ver con plazos razonables, en tiempo, en forma, eso que decía Isabel de la justicia largamente esperada. Presentar un escrito era demorar 1 año, 2 años, dar unas vueltas. ¿Vieron esas vueltas que dan los juegos en los parques de diversiones? Bueno, eran esas vueltas, en el mejor de los casos, porque muchas veces los expedientes dormían, o sea, introducir nuevos elementos a nosotros nos generarían dificultades en el proceso. Esto para marcar también que no fue un caso fácil, no fue un caso que el sistema lo leyera enseguida. El sistema resistió y de hecho las primeras 3 excepciones que mantiene el Estado Nacional en este caso tienen que ver, primero desconoce hasta el día de hoy en el recurso extraordinario que se ha planteado la existencia de la masacre, reconoce los daños, las lesiones provocadas, desconoce la legitimación de las comunidades indígenas. Leer eso es la negación de un acto de terrorismo como es este etnocidio. Desconoce también la legislación referida a imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en casos de reparación civil. Eso lo sostuvo desde el primer momento y lo sigue sosteniendo hasta ahora en todos sus escritos los abogados de la Procuración General del Tesoro. La importancia de este fallo radica que por primera vez, como lo dijeron, un poder del Estado, el Poder Judicial Federal, reconoce la existencia del hecho, reconoce cómo fue la mecánica, quiénes fueron los ideólogos y los ejecutores materiales, la Policía Nacional de Territorio fundamentalmente, y también establece que fue un crimen de lesa humanidad, con todas las implicancias que ello muy bien lo describió anteriormente el doctor Zaffaroni. Ahora, ¿qué pasaba con este fallo? Había reconocido el hecho, pero el fallo de primera instancia rechaza la demanda en relación al resarcimiento porque alega de que se han prescripto las acciones aplicando los conceptos civilistas, de que a los 2 años prescriben las indemnizaciones de daños y perjuicios, y que el pueblo con asociación comunitaria La Matanza, cualquiera de los dos, no tenía la legitimación, no tenía la representatividad para interponer esa demanda. En cuanto al tema de la prescripción, el Instituto de la Prescripción en los crímenes de lesa humanidad no puede ser aplicable como en la parte especial. O sea, es impensado que si tenemos que aplicar los 2 años de prescripción,
tenía el pueblo con hasta el año 1926 para interponer una demanda de estas características. Y si lo extrapolamos a otras situaciones terribles de la humanidad, es como que un familiar de una familia que fue víctima en los campos de concentración de Dachau o de Auschwitz bajo el régimen nazi, en el año 1943 tenía hasta el año 1945 para interponer acciones resarcitorias. O más cercano a nuestro país, durante la última dictadura cívico-militar, pretender que aquellos que fueron víctimas de esta dictadura, en el año, por ejemplo, 77, tenían hasta el año 79 para interponer esta. Yo quiero, antes de redondear, porque me parece que estuvo también en discusión en estos días y necesito aclararlo, más que nada, el sujeto colectivo, quien demanda, si bien es una asociación, ahí lo veo a Javier Notagay dentro de los que están siguiendo la transmisión de la Asociación Comunitaria de La Matanza, el sujeto es un pueblo indígena, el pueblo com. Eso es relevante, más allá de las afectaciones individuales, y eso lo dice el fallo de la Cámara. El fallo de la Cámara dice, yo estoy atento, algo que había dicho Nirenberg, que estoy atento a que hay acciones individuales, no las descarto, pero esta acción colectiva es la que está hoy en proceso. Las otras tendrán su tiempo. Nosotros no somos los abogados de las causas individuales. Primero esa aclaración. Una segunda aclaración que también me parece importante porque la demanda lo dice. La demanda el fallo de Cámara que ha sido para nosotros ratificatorio de otro fallo que fue el de Rincón Bomba, nada más que en Rincón Bomba el juez de primera instancia hizo lugar al planteo y la Cámara ratificó ese planteo. En cambio, la jueza de primera instancia tuvo un planteo distinto o tuvo una resolución distinta, y lo que hace la Cámara es avanzar sobre las acciones reparatorias. Y esas acciones reparatorias las divide en dos. Dice, a la asociación comunitaria La Matanza, que es quien inició el proceso, le corresponde un mínimo de reconocimiento por haber planteado la acción. Lo dice de esa manera. Incluso establece un plazo determinado y un proceso que va de reparación que tiene un término de 5 años. Si no me equivoco, corregime, Carlos, de 1.800 salarios mínimos vitales y móviles. A medida que se va modificando ese salario mínimo vital y móvil, se va a ir modificando ese proceso de reparación, el monto. Y también la parte más sustancial, que son 19.000 salarios mínimos vital y móvil, y creemos nosotros que debería haber sido, de acuerdo a la jurisprudencia que existe a nivel internacional, mayor. Es un proceso que va a llevar 10 años y se va a generar una instancia o un proceso de ejecución con el Estado Nacional y la comunidad indígena, e incluso del otro lado lo pone el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como sujeto obligado por parte del Estado a llevar adelante la sentencia. Y hay una cuestión que ahí para nosotros también ha sido importante, que es la no repetición. La jueza de primera instancia y la Cámara entienden que las acciones que tienen que ver con levantar un monumento, con incorporarse a la currícula, la cuestión de Napalpí, ya está cumplimentado, y enumera una serie de acciones por parte del Estado, en particular por el Estado chaqueño, incluso un pedido de perdón en el lugar de los hechos o presuntamente de los hechos, una placa recordatoria. Se sostiene que eso se ha cumplimentado. Adelante, doctor. Muchas gracias. Antes que nada, para mí es un honor participar de este conversatorio, de esta mesa, y les agradezco mucho entonces que me hayan invitado, que me hayan hecho parte. Y bueno, también me da gusto ver algunos amigos y compañeros de muchos años de compartir este tipo de iniciativas, como Egidio y otros, así que es un gran gusto. La verdad que seguí con mucho interés todas las intervenciones.
Mientras algunos de ustedes hablaban, yo reflexionaba a partir de la experiencia que a mí me tocó más de cerca, que es la de trabajar con los crímenes de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado, ¿no? Que en definitiva fue un proceso genocida más reciente en el tiempo, ¿no? Del cual hace aproximadamente 40 años tuvo lugar. Y hay muchos paralelismos, ¿no?, para trazar, porque también nosotros, no solamente en dictadura, sino lamentablemente durante un amplio periodo postdictatorial, casi 2 décadas, asistimos a un Estado negador también, ¿no? Negador de los reclamos, negador de los pedidos de reparaciones, negador de proveer verdad y justicia, a partir de las infames leyes de obediencia, vida y punto final, y luego de los indultos, ¿no?, que vinieron unos años después. Y la verdad que la lucha de los organismos de derechos humanos, de las víctimas, de los colectivos, contra esa política de Estado, que impedía y obstaculizaba las demandas de las víctimas y de los sobrevivientes y de sus familiares, se fueron derribando gracias a una lucha y a un entusiasmo que yo veo que está presente hoy en día aquí en estas otras luchas, ¿no? Por la visibilización de las demandas y reclamos de nuestros pueblos, de nuestros queridos pueblos originarios. Y es interesante porque es el mismo país, son las mismas instituciones, son los mismos políticos, son los mismos jueces los que, en definitiva, terminaron tirando abajo ese dique de impunidad y de olvido y de negación. Y como todos sabemos, bueno, ya llevamos algo así como 15 años de una política de Estado completamente opuesta, ¿no? De memoria, de verdad, de justicia, de reparación, que obviamente es el camino correcto, ¿no?, desde todo punto de vista, empezando por el punto de vista de las víctimas, pero también desde el punto de vista de la consolidación del Estado democrático, de la democracia, desde el punto de vista de dejar atrás un pasado de oprobio, de autoritarismo. Y en ese sentido también es interesante pensar, y digamos, me parece que lo que se está discutiendo en esta mesa, y en definitiva también lo que yo acabo de mencionar, a mí, digamos, yo tengo la certeza de que es un poco lo que explica las frustraciones que vivimos como nación, ¿no? Pese a que, como todos sabemos, la Argentina tiene enormes riquezas y enormes potenciales, no solamente desde el punto de vista de los recursos con los que tenemos en nuestro país, sino también por los recursos humanos que tenemos. Pero, sin embargo, nuestro país vive de frustración en frustración, en términos sociales, políticos, económicos. Y aquí hay una vinculación muy clara con el hecho de que nuestro país fue construido sobre la base de sucesivos genocidios, ¿no? Porque hoy en día nuestro país se ha permitido dar una mirada honesta sobre nuestro pasado reciente de terrorismo de Estado, de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, que fue lo que ocurrió en la última dictadura. Pero todavía tenemos una cuenta pendiente con otros 2 genocidios que hubo en nuestro país, un poco más atrás en el tiempo, ¿no?, que fueron el genocidio del colectivo afrodescendiente, que prácticamente está desaparecido de la historia, borrado de la historia y de la cultura presente, y por supuesto, el primero de todos, el más intenso, el que ocupó prácticamente todo el territorio nacional, ¿no?, desde Salta, Jujuy, Formosa, el Chaco argentino, hasta los zonas en Tierra del Fuego, que ha sido el genocidio de los pueblos originarios. A mí me da la sensación, no es la sensación, es una certeza de que hasta que no arrojemos luz, hasta que no llevemos verdad, hasta que no reconstruyamos la historia y ofrezcamos reparación desde el Estado por estos otros genocidios cometidos desde el Estado argentino, a mí me parece que no vamos a terminar de salir de
de esta parálisis, ¿no?, social, económica, política en la que recurrentemente caemos. Así que aquí está en juego mucho más que los legítimos reclamos de un colectivo, sino que está en juego la reconstrucción sobre bases éticas sólidas de un Estado que se pretende democrático, ¿no?, y constitucional. Y hablando de historia, es muy interesante también reflexionar sobre esta cuestión, ¿no?, porque todo genocidio, como sin duda fue el genocidio de los pueblos originarios y la masacre de Napalpí no ha sido más que un capítulo visible de ese proceso genocida, todo proceso genocida tiende no solamente a la eliminación o al exterminio físico del colectivo perseguido, sino que busca igualmente eliminar de una vez y para siempre de la historia la existencia de ese pueblo, elegido como enemigo, elegido como inferior a ser eliminado. Es decir, la lógica genocida lleva a que una vez consumado el crimen, nunca más se hable de ese pueblo, que ese pueblo sea borrado para siempre de la historia oficial, que en definitiva la existencia del pueblo Toba, la existencia del pueblo Wichi, la existencia del pueblo Ona, sea algo absolutamente marginal, una leyenda, un rumor, y en definitiva que desde el punto de vista del genocida se suprima para siempre del árbol de la humanidad una rama no querida, no deseada, considerada enemiga o inferior. Por lo tanto, en estos procesos, que aquí con tanta claridad han quedado puestos de manifiesto en esta mesa, en estos procesos no solamente está en juego el reconocimiento de la verdad histórica de los hechos, no solamente está en juego la legítima reparación moral y material a la que tienen derecho los sobrevivientes y los descendientes, y el colectivo, en definitiva, perseguido, sino que está en juego también la construcción de la historia real de los hechos, ¿no? Como sostenía Walter Benjamin, la verdadera historia es aquella que se construye a contrapelo de la historia oficial, porque la historia oficial siempre la construyen los vencedores y nunca se escuchan las voces de los hundidos, de los perseguidos, ¿no? Esto es lo mismo que ha ocurrido y que ocurre con las historias de los colectivos y de los grupos políticos, sociales, de lucha contra la dictadura. No solamente fueron aniquilados, exterminados físicamente, sino que fueron directamente borrados de la historia, ¿no? Como la historia de las ligas agrarias, por ejemplo, que es tan rica y tan interesante y tan importante durante la segunda mitad del siglo XX, pasó a no existir luego de las masacres de la dictadura. Y así como ello, muchas otras organizaciones políticas, sindicales, que lucharon contra la dictadura y que a partir del trabajo de la justicia y de los historiadores e investigadores en la postdictadura se ha comenzado a visibilizar. De modo tal de que yo creo que la experiencia argentina en materia de procesos de memoria, verdad, justicia y reparaciones como política de Estado, con relación al genocidio más próximo en el tiempo, que ha sido el de la última dictadura, abre una luz de esperanza y por sí mismo esos procesos es como que permiten abrir unas nuevas ventanas a toda la sociedad para ver más atrás en el tiempo, para desandar el camino histórico, cronológico, remontarnos a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, y contemplar cuáles fueron los hechos que tuvieron lugar en ese momento, porque reitero la idea central que yo les quiero transmitir esta tarde, y es que no vamos a salir adelante como país hasta que no reconstruyamos sobre bases sólidas éticas a nuestra nación. Muchas gracias. Queremos cerrar, doctor Julio,
en este segundo conversatorio sobre genocidio indígena, Rincón Bomba, Napalpí, la decisión judicial, agradeciendo a cada uno y hoy al doctor de poder hacer el cierre, gracias a cada uno también de lo que han estado siguiendo, y creo que en nuestro pueblo indígena hay una sola cuestión que no hay que perder, nuestra identidad y nuestra idiosincrasia, que esto nos una como pueblo para poder realmente unir nuestras voces en un solo sentir. Neha,